Inflamación folicular aguda de las adenoides. Tanto las adenoides como las amígdalas palatinas son tejidos linfoepiteliales localizados en áreas estratégicas de la bucofaringe y la nasofaringe. El anillo de Waldeyer representa la primera línea de defensa en contra de la inhalación o investigación de bacterias, virus, antígenos diversos. Los linfocitos de adenoides, los amigdalinos, tienen la capacidad de producir anticuerpos específicos en contra un gran número de patógenos y proteínas extrañas. Las células CD5 más B son una fuente importante de células productoras de IgA y contienen una inmunidad protectora al constituirse la primera línea de defensa del epitelio respiratorio superior. Los factores etiológicos de las infecciones agudas de las adenoides son similares a los del resto de las vías respiratorias superiores. Predominan el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, la Neisseria catarrhalis, el Streptococcus betemolítico, el Estafilococo dorado. Las bacterias anaerobias como el Peptococcus, el Corynebacterium, Bacteroides, el Propionibacterium desempeñan un papel relevante, sobre todo en infecciones recurrentes. A menudo la inflamación adenoidea se acompaña de amigdalitis aguda. La enfermedad se caracteriza por escalofrío inicial seguido de fiebre, presencia de ganglios cervicales reactivos, en especial de la cadena yugulodigástrica, y obstrucción nasal con hiponasalidad. También puede haber un dolor difuso en nasofaringe. Cuando la inflamación es grave y obstruye el orificio de salida de la trompa de Eustaquio, los pacientes refieren sensación de oído tapado por disfunción tubaria y en ocasiones el desarrollo subsecuente de una otitis media serosa o purulenta, la cual puede ser recurrente cuando se adjunta la presencia de una biopelícula de bacterias. El tratamiento consiste en antibióticos, antihistamínicos y vasoconstrictores locales y sistémicos. Cuando existen complicaciones de apnea obstructiva, tubaritis o ototubaritis, cuadros repetidos de otitis media, se sugiere realizar una adenoidectomía. Hiperplasia adenoidea crónica. La causa principal de la hiperplasia de las adenoides es la irritación e inflamación de la nasofaringe durante el desarrollo de infecciones repetidas de las vías respiratorias superiores. Además de que durante la infancia y las etapas preescolar y escolar existe un desarrollo fisiológico acentuado del tejido linfoideo que favorece a esta entidad, con predominio entre los 3 y 8 años de edad. Los síntomas son secundarios como obstrucción nasal en la región de las cuanas y de la fosita de Rosenmüller. La boca se mantiene abierta durante la noche para permitir la entrada de aire, situación que da lugar a que el individuo ronque y tenga una boca abierta todo el tiempo con respiración oral. Con el tiempo se eleva el labio superior para incrementar el ingreso de aire. Puede desarrollarse alteraciones durante el crecimiento en el macizo centrofacial, en especial en el hueso paladar y en el maxilar superior. El primero puede tener una forma ojival y el segundo una disminución en su desarrollo o un hipodesarrollo. Con prominencia en la dentadura. La dentadura también a nivel de lo que es el maxilar superior puede comprometerse. Estas alteraciones van a producir una cara característica que se conoce como facies adenoidea. También es frecuente observar episodios recurrentes de sordera, consecutivos a problemas de obstrucción de los orificios de la trompa de Eustaquio, con producción subsecuente de otitis medias serosas o purulentas ocasionalmente, o sea, otitis medias agudas. Las obstrucciones pronunciadas de la nasofaringe provocan el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, que además se manifiesta por crisis repetidas de apnea que puede acompañarse de otros cambios cardiorrespiratorios y ocasionar la muerte súbita o una muerte de causa desconocida. Todo tejido adenoideo que produzca obstrucción respiratoria crónica o alteraciones otológicas debe eliminarse con una adenoidectomía.
Se ha notificado la presencia de hipertrofia adenoidea benigna de la nasofaringe en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Indicaciones y contraindicaciones de la adenoidectomía, que es una cirugía para extirpar las adenoides. Es importante que el alumno conozca qué indicaciones puede tener un paciente para que le diga al papá y lo oriente acerca de si el niño debe de ir a un especialista para poder retirarse este tejido. La hipertrofia de adenoides, que es cuando es una anomalía que obstruye los orificios tubarios, produce otitis medias a repetición o persistentes. Debe considerarse que en algunas ocasiones no es solamente el tamaño, sino la localización del tejido adenoideo sobre el orificio tubario, lo que produce otitis medias por disfunción tubaria. En estos casos también está indicada realizar la adenoidectomía. La cantidad de colonias bacterianas en las adenoides que se remueven en los niños con otitis medias recurrentes es sustancialmente mayor respecto de aquellas que se vinculan solo con obstrucción nasal. Entre otras indicaciones sobre la obstrucción de la nasofaringe, cuando se debe a un crecimiento adenoideo acompañado de infecciones sinusales recurrentes o crónicas. Como otra indicación es también la obstrucción nasofaringea cuando se presenta junto con el síndrome de apnea obstructiva durante el sueño o en pacientes con respiración bucal crónica o facies adenoidea. Las contraindicaciones de realizar este procedimiento en realidad son el paladar corto, paladar hendido submucoso o hendido. Lo que lleva a una técnica de adenoidectomía clásica, donde el paciente debemos de colocarlo en una posición de Ross con hiperextensión del cuello, se aplica un retractor de boca automático, se retrae hacia arriba el paladar blando y se puede palpar con el dedo hacia la parte de atrás de lo que es el paladar, detrás del paladar blando, y podemos palpar estas adenoides. Existe una cucharilla que se llama cucharilla de Beckman, donde se raspa este tejido adenoideo de la nasofaringe. A veces también es útil un adenotomo de la Force, que aplica sobre el tejido adenoideo para poderlo retirar en forma completa. A continuación, una gasa húmeda, a veces con un poco de agua oxigenada, se la coloca por detrás del paladar para que haga una compresión y hemostasia. En algunas ocasiones podríamos utilizar un bipolar para cauterizar algunas de las zonas hemorrágicas. Por último, en algunas ocasiones podemos realizarlo junto con una amigdalectomía. Una vez que se retira la gasa, se comprueba que ya no existe el sangrado y se culmina el procedimiento quirúrgico. Existen complicaciones que pueden tener un procedimiento de este tipo. Uno de ellos es la hemorragia, la subluxación atlantoaxial a nivel de lo que es la hiperextensión del cuello. Se conoce también como el síndrome de Grisel, que constituye una rara complicación en la que se afecta el ligamento transverso anterior después de las adenoidectomías traumáticas. La articulación atlantoaxial contiene 3 articulaciones diartroideas con 2 facetas laterales, una media atlantodental. La subluxación atlantoaxial anterior se produce con el movimiento posterior de la cabeza hacia atrás, dado que no existe un punto de apoyo. El procedimiento y la presión posterior efectuada durante la adenoidectomía puede lesionar los ligamentos transverso u odontoideo.
Otra complicación puede ser la estenosis nasofaringea, la osteomielitis cervical, que rara vez se pueden producir. Sin embargo, debemos de informar a los familiares de que pueden existir complicaciones. Sin embargo, el tener un niño que puede estar sufriendo por no respirar bien y por estar padeciendo un padecimiento que no causa síntomas importantes como los de dolor. Si tuviera dolor, vendría el paciente más fácilmente a decirnos. Pero estos son niños que son niños pequeños, entre 3 y 5 años, que no nos van a decir muchos datos. El niño está viviendo así todo el tiempo y está sufriendo con su enfermedad. Es por eso importante que debamos de saber para poder orientar a los padres acerca de que quizás el niño sí necesita de este tipo de procedimiento. La enfermedad de Trondwald o bursitis nasofaringea se forma a partir de un saco o quiste originado en una hendidura embrionaria. Se cree que el segmento faríngeo de la notocorda permanece unido al endodermo faríngeo. El saco se localiza por debajo del tejido adenoideo y se extiende hacia arriba en dirección del periósteo del hueso occipital. Los síntomas son rinorrea posterior, formación de costras, estornudos, disfonía, fetidez nasal y tos. Otros síntomas incluyen cefalea, dolor en la región de la nuca, obstrucción nasal, ardor faríngeo, voz nasal y adenitis cervical. Algunos pacientes pueden referir síntomas otológicos como otalgia, acúfeno, vértigo e hipoacusia. El tratamiento es quirúrgico y consiste en cortar el saco o bursa con unas tijeras curvas, con eliminación del resto de las adenoides en la forma habitual. Insuficiencia velofaringea. Esta entidad se caracteriza por una hipernasalidad y regurgitación de los líquidos de la bucofaringe a la nasofaringe durante la deglución. Son los pacientes que nos dicen: tomo líquidos y se me va hacia la nariz. Las causas más comunes de insuficiencia velofaringea son las siguientes. 1. El paladar hendido, la parálisis del paladar corto congénito o profundidad excesiva de la válvula faríngea por deformidades basilares del cráneo. Defectos del paladar blando secundarios a lesiones o cirugías con cicatrización defectuosa y la eliminación de tejido adenoideo en niños con paladar hendido submucoso no reconocido con anterioridad. Para el diagnóstico, se sugiere solicitar radiografías laterales y basales de la nasofaringe con aplicación previa de 1 mililitro de medio de contraste en la nariz. Se le pide al paciente que repite la letra U o S, en ocasiones para valorar de manera adecuada la insuficiencia velofaringea, y se requieren estudios de cine fluorográficos. El tratamiento consiste en un tratamiento del lenguaje, sobre todo cuando el tratamiento es mínimo o moderado, junto con la aplicación de pequeñas cantidades de teflón o silicón médico sobre la parte faríngea posterior, por debajo de la mucosa y encima de la protuberancia del atlas. La cantidad de teflón necesaria para un cierre adecuado es de 5 a 10 mililitros. Los pacientes con insuficiencia moderada o grave pueden tratarse en forma quirúrgica mediante lo siguiente. 1. Un alargamiento del paladar blando y un colgajo mucoso faríngeo posterior, que son los dos procedimientos quirúrgicos que podrían emplearse en algunos pacientes. Sin embargo, el realizar una terapia con foniatría antes de realizar un procedimiento quirúrgico es lo ideal. Muchas veces solamente con ciertos ejercicios se puede ayudar a que los músculos pudieran compensar las pérdidas de la sustancia que nosotros vamos a tener.
Estenosis de la nasofaringe. En la actualidad, las estenosis nasofaringeas casi siempre son secundarias a procedimientos quirúrgicos iatrogénicos o a la ingestión de materiales cáusticos. Otras etiologías menos comunes son las infecciones debidas a sífilis, tuberculosis, rinoescleroma o difteria. Por lo regular, los datos físicos muestran una úvula adherida a la pared faríngea posterior. El tratamiento de esta entidad es quirúrgico y consiste en retirar en forma submucosa un lado de la estenosis y cubrir la superficie denudada con un colgajo faríngeo posterior de la base lateral. Otra técnica incluye la creación de un colgajo mucoso en el paladar y la región periamidalina, casi a la mitad de la estenosis, de tal modo que se levantan dos colgajos. El primero se eleva hacia la nasofaringe para cubrir la pared epifaringea posterior y el segundo se gira en dirección a la línea media para cubrir el defecto creado. Tiene los mismos síntomas de la enfermedad anterior. Cialometaplasia necrosante de faringe. Abrams describió la cialometaplasia necrosante en 1973. Aparece en forma de lesiones ulceradas de los paladares blando y duro, aunque también puede afectarse el trígono retromolar y la nasofaringe. Su etiología es incierta, pero al parecer puede estar relacionada con insuficiencias vasculares, leucoqueratosis nicotínica y traumatismos locales. Es más común en varones en una proporción de 2:1. Las lesiones pueden confundirse fácilmente con carcinomas y su diagnóstico se determina mediante biopsias. Neoplasias benignas de nasofaringe. Las neoplasias nasofaringeas por difenilidantoína. Desde la introducción de estos derivados hidantoídicos en el tratamiento de enfermedades convulsivas, se han reconocido muchos efectos secundarios, entre los que se encuentra una hiperplasia gingival con hipertrofia además y anomalías hematológicas, como anemias megaloblásticas, aplasia, leucopenia, agranulocitosis, trombocitopenia, metahemoglobinemia, lupus eritematoso, disfunción cerebelosa, erupción escarlatiforme, hirsutismo, hiperpigmentación, linfadenopatía cervical e incluso masas en nasofaringe que simulan carcinoma. Por otro lado, otros autores han descrito la similitud entre las adenopatías inducidas por difenilidantoína y el linfoma. Otros pacientes pueden desarrollar hiperplasia amigdalina y faringitis a repetición. Las clasificaciones de GAMS ayudan a diferenciar entre los tumores inducidos por difenilidantoína y los linfomas. El tipo 1, donde hay una respuesta celular pleomorfa y una estructura normal. El tipo 2, hay una alteración de la estructura nodal e hiperplasia de las células reticulares. El tipo 3, donde hay un cambio hiperplásico similar y una estructura normal al discontinuar el fármaco. El tipo 4, cambios malignos francos sin regresión al discontinuar el compuesto. Tejido cerebral heterotópico en nasofaringe es una entidad muy rara. Se han notificado hasta el momento unos 15 casos en el mundo. Es más común en lactantes escolares y se manifiesta en la clínica por una insuficiencia respiratoria. Estos tumores deben diferenciarse de los encefaloceles y los gliomas nasales, ya que el 10% de los primeros se localiza en la faringe. Otros tumores deben incluirse en el diagnóstico diferencial, son los papilomas, angiofibromas, hemangiomas y neurofibromas. El craniofaringioma es el tumor más común en la región de la hipófisis en los niños y adolescentes y constituye hasta el 3% de los tumores intracraneales. Se conoce también como tumor de la bolsa de Rathke, que se encuentra revestida de ectodermo y tiene una forma similar al dedo de un guante. Estos tumores varían desde una estructura quística simple con líquido, de aspecto oleoso oscuro, hasta tumores sólidos compuestos por células cilíndricas. En ocasiones se encuentran dentro del tumor tejido masivo cornificado de células escamosas y puede originar calcificaciones en esos planos.
Estas neoplasias producen síntomas de compresión de estructuras contiguas y el cuadro clínico va a depender de la dirección de su crecimiento. Pueden comprimir hasta el infundíbulo y provocar diabetes insípida, y la compresión hipotalámica puede causar obesidad, somnolencia y pubertad precoz. Los tumores intracelulares pueden producir insuficiencia hipofisiaria, que en jóvenes incluyen falta de crecimiento y pubertad retardada, en adultos hipogonadismo y en todas las edades insuficiencia suprarrenal tiroidea. La invasión directa de la nasofaringe no es muy frecuente, pero la presencia de una tumoración en ella debe constituir la primera manifestación de dicha entidad. Durante los estudios radiológicos regulares es frecuente encontrar calcificaciones irregulares del tumor. El tratamiento de un craneofaringioma de la nasofaringe consiste en su extirpación quirúrgica por vía transnasal o transpalatina, o en combinación con una técnica de desguante facial. El desarrollo de la cirugía endoscópica nasal facilita su remoción. La radioterapia no está indicada por la posibilidad de desarrollar astrocitomas malignos. Quistes de la nasofaringe pueden ser inflamatorios degenerativos o embrionarios. Los quistes branquiales. Algunos de ellos, grandes y recubiertos con epitelio ciliado, pueden surgir al principio como quistes de la bolsa faringe, pero dominan en el cuarto decenio de vida, aunque pueden presentarse entre el primer y sexto. Los quistes de la línea media predominan en el sexo masculino en una relación de 3:1. Los de retención son más frecuentes. La bursa faríngea se encuentra en el 50 a 60% de los embriones humanos y representa una invaginación tubuliforme que se encuentra en la unión de la válvula nasofaringea con la pared faríngea posterior. Esta estructura persiste en el 3% de los adultos normales y, en consecuencia, los quistes que aparecen en forma superficial a la fascia faringo-basilar representan los quistes de retención. A diferencia de los que surgen en la forma profunda, a los que se le denomina de la bursa faríngea. Se caracterizan por síntomas faringios crónicos con agrandamiento de los ganglios cervicales posteriores, cefaleas occipitales y rinorrea posterior. El diagnóstico clínico se establece por inspección directa bajo el rinoscopio posterior y una palpación de la nasofaringe. El tratamiento incluye su destrucción con cauterio o extirpación quirúrgica con técnica similar a la adenoidectomía, o mediante una marsupialización con ayuda de láser de CO2. Dentro de los tumores existe el angiofibroma nasofaringeo juvenil o nasoangiofibroma, que lo describió Chelius en 1897 como un pólipo nasal fibroso que se presenta durante la pubertad. Constituye aproximadamente el 0.05% de todos los tumores de cabeza y cuello. Predomina casi en su totalidad en varones, aunque hay informes aislados de que se presenta en algunas mujeres. Aparentemente se presenta entre la edad escolar y el adulto joven, con una media en el momento del diagnóstico de unos 15 años. Es un tumor benigno que se origina en la nasofaringe, en donde se junta la apófisis esfenoidal del hueso palatino con el ala horizontal del vómer y el techo de la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal. Tiende a crecer a lo largo de los agujeros y fisuras naturales relacionados con su sitio de origen, por lo que se puede afectar el agujero esfenopalatino, todos los senos paranasales, en especial el maxilar, las fosas pterigomaxilar, media y la órbita. Es un tumor muy vascularizado y su riego depende sobre todo de las arterias maxilar interna, faringe ascendente y la oftálmica. En términos clínicos, la tríada de obstrucción nasal uni o bilateral, generalmente unilateral, la presencia de epistaxis, que es normalmente unilateral, y la presencia de una tumoración en nasofaringe o nariz en un adolescente debe hacer pensar en esta entidad hasta no demostrar lo contrario. Su etiología es incierta, aunque es una neoplasia con tejido dependiente de andrógenos. Asimismo, se ha comprobado que posee una similitud histológica con el tejido eréctil del pene, por lo que algunos autores sugieren que este tumor puede deberse a un secuestro de tejido eréctil genital en la nasofaringe durante su desarrollo.
Su fisiopatología también se ha relacionado con un proceso de reparación cicatricial secundario a unas microhemorragias de capilares malformados en la región posterior de la fosa nasal que llevarían a una transformación tisular gradual y progresiva de un estado más vascular a uno más fibroso. Los cuadros frecuentes de epistaxis se deben a la pérdida de capa muscular de los vasos intratumorales y a la ausencia de fibras elásticas del estroma. Numerosos autores han comentado que los angiofibromas juveniles tienen los siguientes estadios clínicos. El estadio 1A, que es un tumor limitado a la región cuanal y a la válvula nasofaringe. Estadio 1B, tumor que se extiende a uno o más senos paranasales. Estadio 2A, tumor que se extiende a la fosa pterigomaxilar en su porción interna. Estadio 2B, afección total de la fosa pterigomaxilar. Estadio 2C, tumor que se extiende a la mejilla o a la fosa temporal. Y estadio 3, tumor con extensión intracraneal. Se conoce también otro tipo de clasificación endoscópica de la Universidad de Pittsburgh. El estadio 1 en realidad es la afección de la cavidad nasal y la región medial de la fosa pterigopalatina. El estadio 2, afección de los senos paranasales y la región lateral de la fosa pterigopalatina, sin vascularidad residual. Estadio 3, erosión de la base del cráneo y la órbita o fosa infratemporal con vascularidad residual. Estadio 4, extensión intracraneal con vascularidad residual y extensión medial o lateral. El tumor normalmente es de consistencia dura, de color grisáceo rojizo, con una hemorragia fácil al tocarlo, y está constituido por tejido fibroso con células estrelladas apoyadas por fibroblastos inmaduros con múltiples vasos en el estroma del tejido mixomatoso. Entre otras manifestaciones clínicas que pueden aparecer son deformidad a nivel del paladar blando o un aumento de volumen a nivel de lo que es el paladar blando, edema de la mejilla, hipoacusia unilateral o bilateral, voz que es hiponasal, proptosis, cefalea, afección visual como diplopía, así como hipoestesia facial. La extensión intracraneal se presenta en 10 a 20% de los casos. Desde el punto de vista radiológico, Holman y Miller han señalado que el abombamiento de la pared posterior del antro maxilar y el alargamiento de la fisura orbitaria superior son signos característicos en radiografías simples convencionales de senos paranasales de estos tumores. Sin embargo, el método radiológico ideal para ver su extensión es la tomografía axial computarizada de alta resolución contrastada. Muchas veces esos tumores con radiografías simples pueden pasar desapercibidos. La angiografía carotidia se utiliza sobre todo para embolización arterial preoperatoria de estos tumores avanzados en estadios 2B, 2C y 3, en los que se recomienda el empleo de partículas de 140 a 250 micromicras. El tratamiento de elección es quirúrgico y la vía depende del estadio clínico y el estado general del paciente. Lo más frecuente es el acceso a través de una rinotomía lateral o una sublabial, según el caso. Se puede combinar con una vía transpalatina o transantral retromaxilar. En forma reciente, Brown ha sugerido un abordaje temporal y el autor recomienda el empleo de la vía transmandibular transpterigoidea, la que ofrece un acceso directo a la nasofaringe. El abordaje endoscópico transnasal también es de utilidad, sobre todo en estadios tempranos como el 1, 2A y 2B. Para ello se puede emplear endoscopios de 0 y 30 grados. La maxilotomía osteoplástica a través de la incisión de Weber-Ferguson con cortes óseos nasofaciales orbitarios y malares permite una exposición amplia de la fosa infratemporal, por lo que constituye una opción en particular en tumores de nasofaringe que se extienden a la fosa infratemporal. A pesar de la embolización preoperatoria, la hemorragia durante la cirugía es en promedio de unos 1000 a 1500 mililitros. Los tumores con extensión intracraneal se tratan con un acceso mixto con un neurocirujano. La frecuencia de recidivas es variable de 15 a 20% y más o menos entre un 30 a 50% se puede observar que pueden recidivar al año o un año y medio. En algunas vías de extensión intracraneal son las más frecuentes por fosa craneal anterior a nivel del foramen lacerum
y a través de lo que es la silla turca hacia la arteria carótida interna y externa en dirección de la hipófisis. El autor no recomienda el uso de radioterapia ya que se trata de pacientes jóvenes que tienen mayor riesgo de desarrollar tumoraciones malignas en cabeza y cuello, como el carcinoma de tiroides, cuya frecuencia es de un 7 a 9% de personas con radiación previa. Sin embargo, se han observado buenos resultados con dosis bajas de 30 a 35 Gray repartidas en 15 sesiones en sujetos con tumores recurrentes. También se ha administrado quimioterapia en base a doxorubicina, decarbamcina, pero hasta el momento son demasiado escasos los informes y las publicaciones médicas para emitir conclusiones apropiadas. Por último, también se ha señalado que estos tumores pueden sufrir regresión espontánea durante la vida adulta, situación que el autor no ha tenido oportunidad de comprobar. Las neoplasias malignas de nasofaringe comprenden más o menos un 0.05% de todas las neoplasias malignas. Son más frecuentes en varones en una proporción de 2:1. Existe predisposición racial, sobre todo en orientales. Los signos y síntomas más comunes en pacientes con tumoraciones malignas de nasofaringe son las siguientes. 1. Metástasis regionales a ganglios linfáticos de cuello, sobre todo yugulares y digástricos. 2. Alteraciones otológicas secundarias a obstrucción de la trompa de Eustaquio unilateral con desarrollo de hipoacusia conductiva y otitis medias serosas o purulentas. 3. Epistaxis o presencia de secreciones nasales mucosanguinolentas. Otro es la obstrucción nasal unilateral o bilateral que puede acompañarse de hiponasalidad y rinorrea anterior o posterior. Y el último, diplopía. El desarrollo de síntomas oftalmoneurológicos se relacionan con la extensión del tumor nasofaringeo a los tejidos próximos. Por consiguiente, estos tumores pueden afectar casi todos los pares craneales con mayor frecuencia. El séptimo par y la diplopía es secundaria a la parálisis del músculo recto externo. Otros pares craneales que suelen lesionarse son el 3, el 4, el 5. El diagnóstico se establece con una historia clínica cuidadosa aunada a una nasofaringoscopía, bajo anestesia local, para lo cual el autor emplea nasofaringoscopios rígidos de 2.7 a 4 milímetros con lentes de 0, 30 y 70 grados, que algunos de ustedes probablemente los han visto en las clases prácticas. La extensión del tumor se valora con ayuda de una tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Por lo regular se ha administrado radioterapia como tratamiento inicial de tumores malignos de nasofaringe. La cirugía se reserva para tratar de reducir el tamaño de las tumoraciones grandes o pacientes con tumores residuales o recurrentes, en cuyo caso se puede emplear la vía transpalatina acompañada de una rinotomía lateral o bien infratemporal, como lo ha sugerido el Dr. Fish. No vamos a ahondar en lo que es la clasificación del TNM para lo que es el caso de las clases universitarias, pero probablemente en las posteriores sí. Vamos a hablar sí que el carcinoma de nasofaringe es una neoplasia rara en caucásicos y representa menos del 1% de todos los tumores en Estados Unidos. Sin embargo, en países orientales, como lo dijimos anteriormente, sobre todo en el suroeste de China, constituyen hasta el 18% de todas las malformaciones del organismo. En general, su frecuencia aproximadamente es de 0,5 por 100.000 varones o 0.25 por 100.000 mujeres. La frecuencia de esta neoplasia en chinos nacidos en China es 15 veces mayor que en los nacidos en otros países del mundo occidental, y en chinos nacidos en Estados Unidos es 7 veces mayor que en caucásicos, aunque el carcinoma de nasofaringe puede presentarse en cualquier edad, desde la infancia hasta la vejez. El 85% de los casos aparece entre los 30 y 69 años. Además del factor racial, en su etiología se ha referido el consumo de alimentos con alto contenido de nitrosaminas, sobre todo pescado salado, que constituye un alimento básico entre la población oriental. Su relación con el tabaquismo requiere mayor estudio, aunque se encontró una conexión entre el tabaquismo y esta neoplasia en algunos pacientes. Su frecuencia es menor en individuos de sangre tipo A y se conoce bien que puede existir una relación entre cáncer de nasofaringe y el virus de Epstein-Barr.
Su sitio más común es la pared lateral de la nasofaringe o el torus tubario o la fosita de Rosenmüller, por lo cual una de las manifestaciones más tempranas de esta enfermedad es la otitis media serosa, que también se debe a la extensión del tumor hacia el espacio parafaringio. Cabe señalar que en formas recientes se ha encontrado en algunas personas el carcinoma de la nasofaringe en presencia de virus del papiloma humano tipos 16 y 11 en combinación con virus de Epstein-Barr. El 25% de los pacientes, el intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es mayor de 12 meses, por lo que es frecuente reconocer masas cervicales o afección de pares craneales cuando se diagnostica. El diagnóstico se determina mediante biopsias adecuadas que en la actualidad se facilita con el empleo de endoscopios rígidos de 0, 25 y 70 grados o nasofaringoscopios flexibles. Estas técnicas de biopsia se practican con anestesia local mediante la aplicación de taponamientos nasales con algodón humedecido en una solución con vasoconstrictores locales. Cuando no se identifican áreas con tejido de granulaciones o tumorales, se toman biopsias a ciegas de la pared lateral nasofaringea, del torus tubario y la pared posterior. Otras técnicas eficaces son el raspado de la nasofaringe con gasa húmeda para estudios citológicos en fresco o el uso de agujas con múltiples perforaciones que facilitan la identificación de neoplasias submucosas. El lavado en nasofaringe con una solución de agua oxigenada puede contribuir a identificar úlceras superficiales, erosión de la mucosa nasofaringea. Si bien varias de estas clasificaciones las han debido de ver en lo que es cabeza y cuello, que ustedes han llevado como otra materia, la Organización Mundial de la Salud nombra que el carcinoma nasofaringeo se clasifica en términos histológicos en 3 tipos. El tipo 1, carcinoma epidermoide queratinizante. Tipo 2, carcinoma epidermoide no queratinizante. Y tipo 3, carcinoma indiferenciado o linfoepitelioma. El último representa el 70 al 80% de los casos y en la actualidad es importante el valor de las pruebas antivirales de Epstein-Barr virus en el diagnóstico temprano, sobre todo en áreas de alta frecuencia de carcinoma nasofaringeo con fines de pronóstico. El IgA, antígeno viral capsular, funciona como un anticuerpo bloqueador y el IgA, antígeno de membrana, es citotóxica en la prueba de citotoxicidad dependiente de las células, mediante inmunofluorescencia indirecta. Esto ha llevado a pensar que la eliminación específica de IgA con plasmaféresis o la administración de IgG específica de este tipo podría ser útil en pacientes con alto riesgo de recurrencia después del tratamiento convencional. En este tipo de tumores, la afección intracraneal es posible a través de 4 diferentes vías. 1. Afección posterolateral a lo largo de la arteria carótida por el foramen lacerum hacia el seno cavernoso y la fosa craneal media. 2. Invasión posterolateral hacia los ganglios de la fosa yugular y erosión de la fosa craneal posterior. 3. Diseminación a lo largo del plexo venoso pterigoideo y en forma directa al piso de la fosa craneal media. Y 4. Invasión anterolateral a través del agujero esfenopalatino en dirección a la fosa infratemporal.